Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con la cardióloga, la doctora Claudia Almonte. Es presidente de la Sociedad de Cardiología. Doctora, cuando usted vino la última vez a este programa, el año pasado era aspirante, pues queremos felicitarla porque usted fue la ganadora, ¿no?, en las elecciones. Así Muchas es. felicidades. Ha resultado Gracias, electa. muchísimas gracias. Claro Entonces, que sí. ¿asume cuándo, doctora, de No, entrada? apenas asumimos en agosto, las Ajá. elecciones fueron ahora en febrero, pero Sí. nuestro trabajo va a empezar agosto 2017-2019. ¿Tiene alguna agenda, doctora, alguna programación con la que quiera usted iniciar su... ¿Qué tiempo es la gestión? 2 años. 2 años. ¿Tiene algún esquema de prioridades? Sí, hemos estado trabajando ya básicamente en eso y una vez tome lo que es la presidencia, sí pienso trabajar esa agenda. Es bastante arduo porque no solamente es con los cardiólogos, que son unos 550 y tantos en el país, sino también para toda la población. Pero estaremos trabajando, ya le iremos informando en lo adelante. Perfecto, perfecto. Bueno, doctora, siempre la cardiopatía siempre es un tema para nosotros los dominicanos por muchísimos factores: descuido, mala alimentación, una serie de puntos que usted sabe perfectamente mucho mejor que nosotros. Pero, ¿se cura? La cardiopatía no se cura. Voy a empezar la entrevista al revés. ¿No se cura la cardiopatía? Bueno, es que hay diferentes cardiopatías. Por ejemplo, dentro de las cardiopatías está lo que es la hipertensión. Y bueno, ya que un paciente es diagnosticado hipertenso, normalmente está estipulado que tiene tratamiento de por vida, a menos que haya una hipertensión de origen secundario, que sea secundario, por ejemplo, a una afección renal y que ésta sea reivindicada, o que sea un paciente con una alta índice de masa corporal u obesidad, y que mediante los tratamientos modernos, ya sea con nutricionista o las famosas cirugías bariátricas, pudiera disminuir de peso y revertir lo que es la hipertensión dada por ello. Solamente así pudiera eventualmente el paciente hacer una regresión de la hipertensión arterial, así como los cambios en el estilo de vida, como disminuir la ingesta de sal, hacer ejercicio, que es bastante importante. Otras, como por ejemplo el infarto, ya una vez que ha tenido un paciente un infarto, en muchas ocasiones, claro está, vuelve a su vida normal posterior a un infarto, pero es un paciente que potencialmente a 5 o 10 años sigue teniendo un factor de riesgo y es un paciente que está sometido a tratamiento de por vida para evitar un próximo evento. Todas las personas, doctora, que sufren un infarto, ¿ya tienen obligatoriamente, sufren de hipertensión? No, no necesariamente. Por ejemplo, hay pacientes hipertensos que nunca van a tener un infarto y al revés, hay pacientes que hacen un evento de un infarto y no van a ser hipertensos o no han sido hipertensos, porque para el infarto hay muchos otros factores de riesgo, como es el colesterol elevado, el tu fumar, está la herencia, que es bastante imponente en lo que es este evento cardiovascular, que muchas veces es nefasto, Sí. y realmente hay factores, por ejemplo, o pacientes que hacen muerte súbita por una cardiopatía congénita que tengan. No necesariamente se necesita ser hipertenso para hacer un evento cardiovascular. Eso es muy buena pregunta, porque mucha gente dice, pero yo no sufría de la presión ni de nada y me ha dado este evento. Eso es bastante importante. Decirle y aclararle a la población que el hecho de que usted no sea hipertenso no quiere decir que usted no se haga una correcta evaluación cardiovascular. Los masculinos después de los 40 años cada año, y las femeninas generalmente cerca de la menopausia, alrededor de los 50 años, pero si antes de eso, antes de esta edad que es estipulado para ambos sexos, el paciente fuma, el paciente es obeso, el paciente tiene herencia familiar, lo correcto es que se haga una evaluación cada 1 o 2 años. El alcohol también afecta el exceso mucho, de doctora. alcohol, el exceso del alcohol también puede conllevar a cardiopatías. Mire, Claro. entonces la vinculación, usted lo citaba con los asuntos de la herencia, lo hereditario. Hay una recomendación del chequeo temprano, 40 años. Sin embargo, las personas que tienen alguna referencia familiar con esta condición, ¿qué se les recomienda? Sí, de hecho acaban de publicar el doctor Brugada, que es un cardiólogo de Cataluña,
él acaba de recomendar, y precisamente preocupado por los deportistas. Sí. O sea, los deportistas, ahora es muy bueno ser runners, como dicen, pero sin embargo no se hacen una evaluación cardiovascular, no saben si tienen una cardiopatía congénita. Y de hecho él menciona que ya con 15 años debe de hacérsele un electro al jovencito, al adolescente, para ver que no tenga una cardiopatía congénita. Con un electro pudiera dar datos de que no tiene una cardiopatía congénita o la tiene. Muchas veces ponemos a nuestros hijos Usted me está a Hay mucha hacer gente preocupada fútbol. ahora mismo. Sí, así es. Los niños ahora muy frecuentemente Sí, lo casi entran todas en las escuelas de mamás ponen los fútbol niños en Sí, fútbol. sí, sí, sin sí. saber ¿Qué si deben tienen. hacerle una evaluación al niño? Sí, al menos un electrocardiograma, hacerle una evaluación, porque es un ejercicio que es relativamente Requiere, de alto sí, impacto. sí, sí. Entonces debe de hacerse una evaluación cardiovascular. Y igual otros de hacer maratones cada fin de semana, o sea, eso es incorrecto. O sea, se está tratando de disminuir esa incidencia. No es que tú no hagas ejercicio, pero existen límites de hacer ejercicio y de hacer maratones cada fin de semana o cada cierto tiempo, así, sin tú saber si tienes una cardiopatía que quizás no has tenido síntomas cuando has estado sedentario, pero al tú realizar ejercicios de relevancia, entonces puede manifestarse incluso una muerte súbita, Sí. donde no haya quien te ampare, como dice, o te haga una resucitación cardiopulmonar, que eso lamentablemente es muy frecuente. Eso responde, doctora, a esas personas que han caído, que resultan muertas, justamente haciendo ejercicio y con una vida completa dentro del deporte, de la caminata, de los maratones. Así es. Sí, hemos tenido muchos pacientes lamentablemente así. Ya, por ejemplo, las grandes ligas y, por ejemplo, esos equipos de fútbol a nivel mundial se cuidan un poco de eso, Sí. precisamente por la incidencia que hemos tenido antes, en años anteriores, de muerte súbita en el mismo campo de fútbol, incluso en partidos importantes. Hay videos en YouTube, múltiples videos, donde muchos futbolistas han caído en el campo. Sí. Y precisamente esto ha creado una alerta y ya relativamente ellos sí se le hace un chequeo cardiovascular más importante. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestros corredores de maratones aquí? Por ejemplo, en República Dominicana, no tenemos un control de que si ciertamente esos entrenadores de esos maratonistas lo están invitando a que se haga una evaluación, hay que exigirla. Hay que exigir una evaluación cardiovascular a todo el que vaya a hacer maratones de 21 kilómetros hasta de 40. Entonces, entiendo que el ejercicio es muy bueno, todos lo sabemos, realmente eso es bastante bueno para la vida, pero también te puede quitar la vida. Sí. ¿Por qué, doctora, tienen algunas mujeres en gestación, en estado de preñez, presentan hipertensión? ¿Cuál es la condición de la mujer? ¿Cuál debe ser el cuidado? ¿Hay que ir a chequearse la presión desde que una sale embarazada? ¿Cuál es el caso ahí? Que a veces se complica de manera muy fea esa situación para las embarazadas. Sí, existen algunas condiciones, se han planteado varias teorías de por qué algunas mujeres lo hacen, otras no. Se habla de las edades extremas, por ejemplo, muy joven o muy añosa, también la ingesta excesiva de sal, el sobrepeso. Hay algunas condiciones que pueden predisponer, o el uso de hormonas previamente al embarazo, importante dosis, a que esa paciente haga o no hipertensión durante el embarazo. Lo correcto es, y ya gracias a Dios, yo entiendo que durante los ginecólogos se cuidan mucho de eso, los ginecostetras, Sí. inmediatamente tienen una paciente, están teniendo más cuidado Sí. que antes, obviamente, precisamente el seguimiento de esas posibles hipertensas, y más si son en los extremos de la vida. ¿Podemos tener en la casa, doctora, un niño hipertenso? Sí, claro que sí. Que no necesariamente sus padres hayan tenido la enfermedad. Sí, ¿La claro. cardiopatía es una enfermedad o es una condición? Sí, es una enfermedad. O sea, una enfermedad que puede ser adquirida o que puede ser obviamente congénita. ¿Por qué un niño puede presentar porque conozco de casos en familias que hay niños que tienen la enfermedad, pero que los padres no han manifestado en ninguna ocasión tenerla? No, eso es un tremendo error. Lo primero es que nosotros, y más los dominicanos, creemos que un niño saludable es el que está en sobrepeso. Sí, si está gordito, O sea, si está gordito, saludable. ese Sí, es el hay niño asunto que ahí. Si uno está está saludable. flaco, se está muriendo. Entonces, hoy en día se está trabajando mucho, la Organización Mundial de la Salud tiene muchísimas actividades, muchísimos días de celebración en el año
precisamente apuntando a la familia. La familia incluye los niños, los adolescentes. Niños y adolescentes activos y sanos serán adultos sanos. O sea, precisamente los nutriólogos también están trabajando mucho en los niños por el sobrepeso que está habiendo en la mayoría de la población, sobre todo infantil. Y sí, normalmente cuando tenemos un niño obeso, o sea, lo correcto es que se haga una evaluación cardiovascular y con endocrinología para tratar de ver ese origen de lo que es la obesidad. Igual muchos padres, quizás es penoso verlo, que si ellos son obesos y ellos entienden que el niño es obeso porque ellos lo son, realmente no es consciente esto. O sea, lo que tú tienes en la despensa y en la nevera, eso es lo que va a comer tu hijo. Entonces, lo correcto es que debemos de tener una despensa y nevera con cosas saludables, alimentos saludables. ¿Cuál es la recomendación, doctora, para estas familias que tienen que el abuelo, que la abuela es hipertenso? ¿Cuál es la recomendación de la alimentación? ¿Qué es lo que deben comer? ¿Qué es lo que no se debe comer? ¿Qué es lo que no puede hacerse? Sí, lo que debe de puntualizarse es que debe de haber una disminución de lo que es la ingesta de sal, la ingesta de azúcar. Hoy en día estamos de la mano prácticamente hipertenso, diabético, o sea, hay muchos diabéticos. A nivel mundial se registra unos 347 millones de diabéticos, o sea, es una pandemia que hay actualmente. Debe de hacer ejercicios, al menos 30 minutos, 3 veces por semana se debe de realizar ejercicio. No necesariamente es correr ni trotar, sino básicamente montar bicicleta, caminatas. En los niños y adolescentes se le debe incitar a algún deporte, claro está, con su previa evaluación, como habíamos dicho anteriormente. No fumar. Y si usted como padre lamentablemente no ha podido con el vicio de fumar, o sea, no hacerlo delante de sus hijos, lo correcto es no fumar y no incitar a su hijo. Aquí en República Dominicana supuestamente las últimas estadísticas arrojaron que hay una disminución de lo que es el fumar, pero sin embargo hay un aumento de los jóvenes fumando la juca, haciendo los cigarrillos electrónicos. Entonces, sí hay, lamentablemente, lo que es el ejemplo, el mal ejemplo en nuestros jóvenes. Entonces, lo recomendable es comer saludable, mayor cantidad de vegetales, ensaladas, frutas y tratar de equilibrar, porque obviamente no le vamos a quitar tampoco los dulces totalmente, sino tratar de equilibrar. Los nutricionistas hoy en día ayudan bastante a tratar de equilibrar esa dieta para que no necesariamente tú te quites un deseo de comer aunque sea un pedazo de pastel. Doctora, es cierto. Perdón, señor Alexander. Sí. Nuestra cultura, ¿cómo usted evaluaría con respecto a la enfermedad nuestra cultura gastronómica? No, bastante llena de lo que es grasa, en muchas ocasiones, fritura. Nos encantan los friticos, llevar el salero a la mesa, que no debe de ser. Doctora, y vamos a dejar el concón con salsa y con habichuela, doctora, no nos podemos comer así eso. Es. Normalmente se estipula que el concón es el que tiene la mayor cantidad de aceites y usted no que está llevando la vida, doctora, no está quitando el concón. Todo es equilibrado, ¿eh? Te no vino es muy, no. Te vino muy fina Mi amor, esta noche. No es muy no. fina, no. El 90, no voy a poner el 100%, voy a decir que Recuerde que yo he hecho un pleito con la doctora aquí por la sal a los tostones. el 98% de los dominicanos les gusta el concón. Ajá. Y el concón salseado, como se dice, Vladi, sí, es muy bueno, doctora. Sé que hay mucha grasa ahí. Toda la Entonces, sal y grasa. ¿qué hacemos? ¿Lo Todo comemos termina ahí. una vez al mes? Sí, yo entiendo que eso se puede negociar, ¿eh? Ay, Los Doctora, nutriólogos nos el orientan más. concón, usted sabe que es un plato aquí en varios restaurantes, Sí, Sí. claro que sí. incluyendo uno del norte. Sí, Y lo sí, cobra. Pero caro. sí, así es. Pero bueno, doctora, antes de dejarla ir, quiero preguntarle, ¿por qué los cardiólogos, no voy a decir la mayoría, pero por qué la mayoría de los cardiólogos no aceptan seguro médico? Bueno, ese es uno de los problemas que tengo precisamente de resolver en la agenda al tomar mi mandato. Ay, doctora, usted lo está adelantando Eso, aquí. exactamente. Es un No, ya esa lucha está. De hecho, gracias a Dios, el Colegio Médico y todas las sociedades especializadas, no son nada más los cardiólogos, o sea, muchas sociedades especializadas, muchos
de otras especialidades están en la misma lucha. Sí. Y ¿Qué hemos porcentaje de estado, los cardiólogos no aceptan seguros médicos? bueno, así estadística ahora mismo no te ¿Qué puedo cantidad de decir. cardiólogos tenemos en el país? No, unos 557 cardiólogos. Pero la mayoría Pero no, dentro de ese grupo de la Sociedad Dominicana de Cardiología, perdón, están los cardiólogos pediatras y los cirujanos Eso cardiovasculares. es igual que los odontólogos, Sí. que muy Sí. poco también lo aceptan. Sí, pero ese pero- ese realmente es un tema, doctora. Usted sabe que el costo de un cardiólogo no es tan bajo. No, Y pero hay muchas quejas con el asunto de los seguros médicos. O sea, la persona necesita el servicio del cardiólogo, necesita la atención, tiene su seguro médico, pero y muy difícil una persona que tenga ya un médico establecido como cardiólogo se cambie, casi nunca lo hace. De hecho, a veces puede tener otro cardiólogo que acepta el seguro médico y no se va del que tiene. Pero realmente sí debe ser un aspecto que ustedes deberían revisar en la sociedad. sí, pero es algo que se debe revisar con las ARS y es algo que debe revisar la población. Fíjate una cosa. Lo primero es que las ARS normalmente pagan por una consulta, normalmente es 270 pesos. O sea, 270 pesos, tú vas al salón, no te No puedes da para el lavar salón. el pelo. 270 pesos, tú vas a lavar tu auto, no te cobran 270 pesos. Entonces, y eso dentro de muchas cosas. Entendemos que una consulta especializada debe tener un mayor costo. Además, hace un tiempo, incluso la Sociedad Dominicana de Cardiología hizo un análisis de costo donde estableció que realmente una consulta estaba estipulada en prácticamente más de 1.000 pesos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso existe el copago, porque al cardiólogo o al médico especialista per se no estar conforme con lo que la paga la ARS, entonces tiende a tener la necesidad de hacer un copago. ¿Y quién es que sufre? El paciente. ¿Qué pasa? La población tampoco le exige a la ARS, por ejemplo, Sí, eso. sí. O sea, porque no le reclama también a la ARS, espérate, que tú a mi cardiólogo le estás pagando. Hay un desconocimiento y hay muchas irregularidades realmente con eso de las ARS, que ya estaremos trabajando con ellas. Pero en verdad hay mucha problemática con ellas. Mire, doctora, finalmente vivimos un verano eterno, pero ahora tenemos temperaturas muy calurosas. ¿Qué se Y recomienda Semana Santa, entonces, ¿no? doctora? Semana Santa, doctora, Sí, que Semana hay Santa. mucho alcohol, Sí. increíblemente, por eso así. Mucho hay dulce mucha comida, también, sí. mucha habichuela con dulce. A propósito, usted me prometió unas habichuelitas. ¿Cuál es la recomendación, doctora? Usted no ha Hoy cumplido. estamos en el Domingo de Ramos, estamos iniciando la Semana Santa. ¿Cuál es la recomendación para todas esas personas que salen de vacaciones y que hacen a veces un uso incorrecto Y los que no Sí. salen de la también. alimentación? Siempre que hay muchas temperaturas altas, realmente lo recomendable es usar ropa fresca. Primero. Segundo, si tú realizas ejercicio, no ir a caminar, por ejemplo, o a correr cuando haya una mayor temperatura, siempre Sí. hacerlo o muy tempranito o ya cayendo bastante la tarde, hidratarse adecuadamente, pero ojo con esto, por ejemplo, si es un paciente que tiene un corazón grande o cardiopatía, para que la población me entienda, siempre que su médico le diga qué control de líquidos debe llevar, pacientes que beben diurético, por ejemplo, que saben que se pueden deshidratar mayormente, no estar en eventos donde haya mucha multitud, mucho calor, eso es lo adecuado, tomarse sus medicamentos con regularidad y hacerse sus controles, tanto de electrolitos, sodio, potasio, para ver si todo bien. anda bien, básicamente eso. Bueno, pues agradecerle a la doctora Claudia Almonte, presidenta de la Sociedad de Cardiología, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Lo que tratamos de hacer siempre es con estas entrevistas es que sea didáctica, que las personas puedan entender, ¿no? Y comprender el asunto de cómo permanecer más con un estado saludable, las personas que sufren de la presión, ¿no? Cardiopatía, hipertensión. Después de la juramentación en la sociedad como Sí, de la- presidente, Sí. la esperamos aquí entonces ya con Sí, sus objetivos. claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más de Propuesta Final.